Este es un aporte a la reflexión conjunta, donde convergen distintas miradas sobre nuestro presente y la historia de nuestra democracia. La reforma de la Constitución Nacional Argentina de 1994 fue una importante modificación que introdujo en la Carta Magna derechos y normas para la defensa de las nuevas democracias y su constitucionalidad. Estás escuchando Universidad Pública y Democracia, un podcast para reflexionar sobre el pasado y el presente de nuestro país. Hoy, en Democracia y Universidad Pública, hablamos sobre los 30 años de autonomía universitaria. Mi nombre es Francisco, y para hablar de este tema, le doy la bienvenida a Antonella y también es un gusto presentar a Cristal. Bienvenidas, chicas. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás, Cristal? Hola, chicos, ¿cómo andan? Hoy vamos a hablar de los 30 años de autonomía universitaria y contar sobre su contexto, cómo surge y también profundizar sobre los detalles que aún siguen vigentes. Y para comenzar tenemos que hacer un poco de contexto, ¿no, Anto? Recordemos que un 25 de agosto, pero de 1994, se conformó la Convención Nacional Constituyente que llevó a cabo la reforma más importante y la última que sigue vigente hasta el día de hoy. Es importante destacar la diversidad política de ese momento, ¿no? Y lo que significaba que se haga un ejercicio de la democracia plena en los años 90. Después de tantos años de conflictos entre los partidos políticos. Claro, cuando hablamos de diversidad política, se hace referencia a que todas las normas de la Constitución fueron sancionadas por amplias mayorías, quedando así 24 artículos nuevos y 20 reformados. Desde ese momento, rige para el presidente la reelección por un mandato. Su duración se acortó de 6 a 4 años y también se incorporó el balotaje. En el Senado se modificó su composición y se acortaron los plazos de los mandatos de los y las senadores. Qué importante esto que mencionás de los senadores porque son los que justamente representan los intereses del pueblo, ¿no? Claro. Y los que se encargan de modificar la Constitución, lo que van a sancionar y demás. También en esto se incorporaron los derechos de la tercera y cuarta generación, se otorgó un rango constitucional a los instrumentos internacionales de los derechos humanos. Bien. Y también se crearon nuevos organismos de control. Estos fueron algunos de los artículos que fueron reformados y también nuevos. Claro, porque esta modificación de la Constitución, esta reforma constitucional del año 94, es recién una parte de lo que venimos a hablar en el día de hoy, es una primera aproximación. Es una primera aproximación, pero lo que sí vamos a hablar hoy en particular, que es la autonomía garantizada para las universidades nacionales. Con la reforma llevada a cabo en 1994, se inserta en el texto constitucional la llamada nueva cláusula del progreso. En su artículo 75, inciso 19, queda determinado: sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional, respetando las particularidades provinciales y locales. Que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna. Corresponde y son atribuciones al Congreso. Así quedó establecido en el nuevo artículo que habla de justamente la autonomía y autarquía. En otras palabras, el Congreso de la Nación tiene el poder para tomar decisiones sobre el desarrollo humano, el progreso económico del país, las provincias, las regiones y también sobre la organización y los principios básicos de la educación. Es que desde los comienzos de nuestra nación, las primeras constituciones, la educación es una prioridad. Sí. Tanto la educación como también enseñar y aprender, garantizando que cada habitante de la nación tenga este derecho. Y la importancia de los derechos de nuestra Constitución para proteger la educación de forma igualitaria, la libertad de opción educativa, también la obligatoriedad de la educación primaria y secundaria, el acceso a la educación superior y, no menos importante, la gratuidad de la educación, que no es nada menor en nuestro país. ¿Garantizamos ese derecho? ¿Facilitamos el acceso de los y las estudiantes, de los y las ciudadanas a este derecho? En muchas ocasiones no se facilita. No. Cuando hablamos de tener el derecho a estudiar, en muchas ocasiones, como por ejemplo la obligatoriedad de estudiar primario y secundario, en muchas
ocasiones o en muchas familias suele suceder que no los llevan a sus hijos a estudiar, por más que sea obligatorio, que teniendo el derecho a decir, bueno, el derecho a estudiar, en un punto llega a que no nos dan la oportunidad de hacerlo, como a las personas más que nada que tienen diferentes carencias, en los pueblos que están más alejados o que no tienen el derecho y tienen la obligación, pero no lo terminan haciendo. Es como si dijéramos, ¿tenemos el derecho de estudiar? Sí, tenemos derecho a estudiar. ¿Podemos estudiar? Y no. Hay muchas veces en las que no. Y es estudiar hoy casi un privilegio, te diría. Siempre fue un privilegio acceder a la educación. Esto nos lleva a un acontecimiento significativo para la educación superior que no debemos dejar de mencionar, la reforma de 1918. En esta reforma, en Córdoba, miles de estudiantes iniciaron una lucha por la gratuidad, el acceso libre y para que se desarrolle la autonomía, que es el tema del que vamos a hablar hoy. Un hecho pionero, ¿no? Que marca un antes y un después en la educación, en el acceso, en la libertad de cátedras y un montón, ¿no? de logros que hoy nosotros podemos hacer uso, ejercerlos. Sí, y que también demuestran los cambios dentro de la organización de la universidad, asociada inicialmente al cogobierno universitario, con la finalidad de que las universidades diseñen sus propias normas sin la intromisión de los factores externos a las instituciones, algo que por ahí se volvía muy común en la época, la intervención a las universidades. Sí. O sea, la intervención de otras instituciones, ya sea la iglesia, el gobierno y muchas otras que hacían que la universidad funcionara a como querían los demás y no como la universidad lo necesitaba en realidad. Para Exacto. unos pocos. Para unos pocos. Vamos a volver a los conceptos de autonomía y autarquía Dale. para definirlos. Entendemos entonces que autonomía se refiere a la capacidad que tienen las instituciones, en este caso la Universidad Nacional de San Luis, para establecer sus propias normas y gobernarse a sí mismas, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que las universidades tienen el poder para, por ejemplo, redactar sus estatutos, elegir cuál va a ser la forma de gobierno, designar a sus autoridades y docentes, establecer cuáles van a ser las reglas disciplinarias, ¿no? Y definir los programas de estudio, dato no menor. Importante. Cuando hablas de elegir sus autoridades, lo hacemos o lo hacen a través de las elecciones. Sí, por elecciones ejemplo. de todos los claustros que existen acá en la universidad, docente, no docente y de los estudiantes. Y los graduados. Los graduados también, sí. Y elegir a los representantes también, muy Sí, importante. Sí, muy importante. Como decíamos, la autonomía es clave para permitir la diversidad ideológica, dentro de nuestro Estado democrático y hacer uso de este derecho. Que cada uno piense lo que quiera. Tal cual. Por otro lado, la autarquía se refiere al poder que tienen las universidades para gestionar los recursos que reciben del Estado, así como aquellos que se obtienen por otros medios de financiamiento, que pueden ser donaciones, aranceles por cursos de posgrado o servicios de asesoramiento. La autarquía está relacionada con el presupuesto universitario, más allá de si llega un ingreso del sector público como también del sector privado. Es la universidad la que decide cómo se van a gestionar esos ingresos. Exacto. Y cuáles van a También ser los egresos. También distintas empresas toma a la universidad o busca en la universidad ciertos servicios, ya sea para algunas pasantías para los estudiantes, también para los que ya son profesionales, que están ejerciendo acá en la universidad, y así distintas actividades para poder realizar fuera de la universidad. Exactamente. Me recuerda a lo que sucedió en pandemia, ¿no? Que la universidad puso a disposición los laboratorios y, claro, los estudiantes y profesionales de acá a producir, por ejemplo, alcohol en gel. Las pastillitas de jabón, También. entre otros productos que se necesitaban para la pandemia. Que son fuentes de financiamiento también. Son financiamiento, son trabajo y son gracias a tener profesionales en la universidad pública también. Tanto autonomía como autarquía están dentro de la Constitución, Sí. lo garantizan para las universidades y es el Congreso el que tiene las facultades para dictar las leyes, tanto de organización como de base de la educación, para alcanzar el crecimiento, desarrollo y bienestar general. Sin embargo, no puede invadir esta autonomía, ¿no? Pero la autarquía económica y financiera no significa que no pueda ser objeto de control. Sobre todo porque las universidades se nutren de fondos públicos. Tenemos que tener esa transparencia.
Por ejemplo, en nuestra universidad, la Auditoría General de la Nación actúa justamente como un órgano de control externo, Ajá. tal como lo establece la ley y como vos lo mencionás, Fran. Este ente de control lo que hace es colaborar con las universidades mediante convenios para establecer cuáles van a ser las pautas de observación en áreas como lo académico, financiero, patrimonial y otras actividades. Se determinan también cuáles van a ser las prioridades, ¿no? ¿Qué se va a supervisar de todo esto? Cada universidad de todo el país tiene su propia auditoría interna y la autorización de estas auditorías depende del gobierno actual, ¿sí? De la gestión universitaria. Sí. La transparencia y la información pública en estos casos son esenciales, por lo que es importante informar a la comunidad sobre los aspectos de la gestión universitaria. Es decir, ¿qué hacemos con el dinero que recibimos de los y las ciudadanas y ciudadanos del país? En muchas ocasiones, esto lo pueden ver en los distintos digestos de la universidad cuando hacen las sesiones del Consejo Directivo, Consejo Superior, los consejos departamentales también. Exactamente, pero ¿y en la Universidad de San Luis? En la Universidad Nacional de San Luis, el gobierno es ejercido por la Asamblea Universitaria, el Consejo Superior y el rector. Esto está establecido así en el estatuto. En este se expresa que la universidad desarrolla su acción dentro del régimen de autonomía y autarquía. En estas condiciones dicta y modifica sus estatutos, dispone de patrimonio y los administra, confecciona también su presupuesto, también elige sus autoridades, nombra y remueve sus docentes, personal no docente, también dependiendo de su categoría. Exactamente. Estos controles administrativos de las instituciones públicas están establecidas dentro de lo que es la Ley de Educación Superior, sancionada en el año 95 y que es muy importante al momento de hacer referencia a la autonomía y también a la autarquía en las universidades públicas nacionales.